El día de hoy traemos un tema muy crucial para todos los beneficiarios del Seguro Social. ¿Has recibido una notificación por parte de la Administración del Seguro Social sobre una supuesta suspensión de tus beneficios? ¿O estás por solicitar y te preocupa no saber por qué podrían ser suspendidos? Conocer estas razones es un tema muy vital para evitar sorpresas desagradables y asegurar que sigas recibiendo tus pagos sin interrupciones. Muchos estadounidenses dependen de sus beneficios del Seguro Social. Puede ser por incapacidad, puede ser seguridad de ingreso suplementario, el SSI, o simplemente sus beneficios mensuales como jubilados para poder complementar sus ingresos mes a mes. Es por ello que cuando estos beneficios llegan a ser suspendidos, las finanzas familiares pueden verse gravemente afectadas. Pues bueno, en este video vamos a detallar las 9 razones más comunes por las cuales podrían suspenderte tus beneficios del Seguro Social. Vamos a explicarte cada una de estas razones para que estés bien informado y si es que te puede pasar, tomes las medidas necesarias para evitar estos problemas. No dejes que la falta de información te tome por sorpresa. Pues muy bien, vamos a irnos directo con la información más importante. ¿Cuáles son estas 9 razones por las cuales pueden llegar a suspenderte tus beneficios del Seguro Social? La primera de todas y una de las más comunes, pero muchos se confunden con esto, es alcanzar la plena edad de jubilación. La plena edad de jubilación, la cual puede ser entre 66 y 67 años. No puedes obtener beneficios de jubilación del Seguro Social y el SSDI, por ejemplo, al mismo tiempo. Por lo cual, tu SSDI podría cambiar a beneficios por jubilación. Y es que este mismo caso sucede con los de seguridad de ingreso suplementario, pues muchos beneficiarios del SSI y que comenzaron a reclamar sus beneficios del Seguro Social a la edad más temprana, que son los 62 años, cuando llegan a la plena edad de jubilación, de la nada, se les suspende sus beneficios, y esto es algo muy común, pues debes tomar en cuenta que si tú llegas a esta edad, debes de aprovechar o bien tu jubilación o bien tu SSI. Va a decidir por parte tuya. Segunda razón, mejoría médica. Este es el caso, una vez más, tanto para incapacidad como para SSI. Si tu condición mejora, incluso si tú no trabajas, los beneficios podrían suspenderse. Regresar al trabajo o mostrar signos de que tienes una mejoría médica puede llegar a desencadenar una revisión temprana de tu caso. Otra razón muy importante, exceder los límites de recursos. Los beneficiarios del SSI pierden sus beneficios al exceder los límites de ingresos o recursos. Este es un tema muy importante, ya que recientemente, en estos meses pasados, se han aprobado nuevos cambios o modificaciones en 2 áreas muy importantes de recursos para el SSI, que son el tema de los alimentos que te pueden dar por familia, por comunidad, y el tema de los ingresos, sin obviar que también aquí entra el tema de los alquileres, los cuales, como bien sabemos, a la hora de solicitar el SSI, pueden llegar a ser identificados por la agencia como ingresos que tú tienes. De este modo, pierdes tu elegibilidad. Otra razón muy importante, cometer fraude, ya que mentir, modificar o declarar ingresos falsos o hasta no revelar tu trabajo por cuenta propia es fraude, y esto conduce a la suspensión inmediata de tu beneficio. Otra razón muy importante, la actividad laboral.
Si es que tú tienes una actividad laboral de más de lo permitido por la agencia del Seguro Social, ellos pueden pensar que ahora sí tú puedes trabajar, que ya puedes hacerlo. De este modo te suspenden tus beneficios. Otra razón muy importante que a muchos les sucede: mudarse de domicilio sin notificar a la Administración del Seguro Social. Los beneficiarios del SSI deben de actualizar su dirección y los pagos, los cuales terminarían, pues, si es que se mudan y no notifican a la Administración del Seguro Social. Mudarse, por ejemplo, a otro estado, el cual agrega SSI federal, puede suspender temporalmente a los beneficios hasta que tú te registres. Otra razón importante: encarcelamiento o institucionalización. Los beneficios del SSI se terminan luego de un mes en prisión, pero estos pueden reiniciarse luego de tu liberación, siempre y cuando se hayan suspendido menos de un año. Por otro lado, los beneficios del SSDI terminarán durante el encarcelamiento y podrían también reiniciarse luego de la liberación, excepto si es un caso de delitos muy específicos y graves. Luego tenemos simplemente no responder. ¿Y a qué me refiero con esto? Faltar a una revisión, no responder o no recoger los cheques podría resultar en la suspensión de tus beneficios. Ignorar solicitudes por más de un año puede conllevar a la terminación de tus beneficios. Luego tenemos el cambio para dependientes. Los beneficios para dependientes pueden finalizar cuando la persona cumple 18 años, 19 si es estudiante de tiempo completo, también en el caso, pues, si es que se casa o se muda. Ahora bien, ¿quién decide su caso del SSDI o del SSI? En el caso del seguro por incapacidad del Seguro Social, un examinador de la agencia es el que va a determinar tu incapacidad. Va a revisar tus registros médicos. De este modo va a determinar si tu condición física, si tu condición mental puede calificar para los beneficios. Y es que aunque tu discapacidad y tu examinador de reclamos pueden llegar a recomendarle a la administración que apruebe o rechace el reclamo de beneficios, en última instancia, pues, va a corresponderle a la administración del Seguro Social tomar la determinación final. Ahora bien, en el caso de seguridad de ingresos suplementario, el SSI, la elegibilidad se basa en la necesidad financiera. Y si tú recibes este tipo de beneficios, vas a estar sujeto a una revisión periódica de tu caso. Esto es muy conocido por muchos como una redeterminación del SSI, el cual funciona para determinar si aún eres elegible y vas a poder seguir recibiendo tus pagos correctamente. Este proceso lo realiza la Administración del Seguro Social y se revisan los factores de elegibilidad no médicos como ingresos, recursos y condiciones de viviendas. ¿Con qué frecuencia es que revisan estos casos tanto el SSDI como el SSI? Para el seguro por incapacidad del Seguro Social, tu médico va a enumerar la mejora esperada de tu condición médica, lo cual va a determinar cuándo se hará una revisión de beneficios. Se espera que el caso sea revisado en 6 a 18 meses y es posible que hasta se revise en 3 años, mientras un médico es el que determina tu incapacidad que te prohíbe trabajar. Tú debes seguir creciendo en los beneficios de la SSA. Ahora bien, para seguridad de ingreso suplementario, la mayoría de las personas pasan por una redeterminación entre 1 a 6 años y también puede tener lugar si es que informas un cambio que puede afectar tu elegibilidad. El más común en el SSI es casarte.